Buenas tardes, licenciado. A continuación voy a iniciar con los puntos claves para esta semana. Y voy a iniciar con el diagrama de causa y efecto. Esto nos permite más que todo lo que usted nos explica, ¿verdad? Eh, la causa que origina los retrasos de la entrega de vehículos. En mi caso, el problema es ese, la falta de coordinación entre operaciones, logística y transporte, los cambios de fechas de embarque, las demoras y las descargas. Es muy, dentro de la empresa, es muy notorio esa parte que sí está afectando comercialmente y también internamente porque ante nivel de operación, ante nivel de ingresos de recursos financieros, em, esto, la falta de coordinación de manera correcta entre operaciones, entre logística, incluso también nos afecta dentro y fuera de la logística con las navieras, ¿verdad? El no informar de manera inmediata o de la manera correcta, que vamos a tener que tener un retraso dentro del embarque, eso a nosotros dentro de las navieras también nos ocasiona perder contenedores y volver a iniciar la fila de espera para poder embarcar. Esto va a generar a nivel también de destinos, que las demoras en descarga se retrasen mucho más, ¿verdad? Entonces, y de esto va a desencadenar muchas más inconformidades, tanto para nuestros clientes, incluso también de manera interna, también nos ocasiona retrasos operativos, porque también se acumula mucho el trabajo, ¿verdad? Ya que pueden haber días un poco fuertes, un poco bajos, entonces también eso a nosotros como nivel operativo nos va descontrolando. Entonces, el diagrama de causa y efecto nos permite eso, ¿verdad? El poder visualizar cuál es el problema, las principales causas del problema para poder optar a una solución y validar cómo nosotros podemos ir mejorando de manera operativa para no correr riesgos a nivel comercial y también no perder más o menos posición económica, también posición dentro del mercado, ya que recordemos de que toda empresa, el ser de la empresa va a ser siempre los clientes. Si no hay clientes, pues definitivamente la operación de la empresa pues no va a fluir ni tampoco va a permitir a la empresa seguir creciendo o seguir estando dentro del mercado. Em, Dentro del análisis de Pareto que realicé, esto nos ayuda, bueno, nos causa, me permitió a mí identificar cuáles son las principales causas que tienen el mayor impacto. Em, Esto fue la falta de coordinación entre áreas, un 30%, ¿verdad? Nosotros estamos ubicados dentro de áreas destinos y áreas origen, de donde salen los vehículos hacia donde se embarcan. Entonces, la operación inicial de la coordinación de grúas la tenemos acá en Guatemala. Nosotros tenemos toda la operación desde que se recibe la orden. Qué precio se le da, qué costo vamos a tener con el gruero, porque incluso las coordinaciones de nuestros grueros de subastas hasta las yardas de origen se realizan acá en Guate. Entonces, esa mala coordinación que se está teniendo, que es un porcentaje bastante alto entre áreas, tanto destino, que es Guatemala y Estados Unidos, eso nos está impactando grandemente. Y creo que es una de las causas más principal que se debe de solucionar para que podamos ir avanzando con este problema, ¿verdad? Los cambios de fechas de embarques, ¿verdad? Esa es otra parte, ¿verdad? Que cuando nosotros realizamos las fechas de embarque, lamentablemente se tienen que hacer a veces con 15 días de anticipación y después de los 15 días, pues corre otro tiempo prudente para que podamos hacer ese cambio de embarque, que es esa espera que yo le indicaba. Entonces, volvemos como que al inicio de la fila, si no se tomaron los días de gracias que nos están compartiendo, pues definitivamente volvemos a iniciamos la fila para poder optar para un contenedor, ¿verdad? Las demoras de las descargas, un 20%. Sin duda, esto también nos impacta fuertemente porque recordemos que las demoras en las descargas no van a ser cobradas a nuestros clientes porque es un problema interno el que se está manejando. Entonces, esto ocasiona pérdidas para la empresa, costos que a veces no están presupuestados, reclamos que incluso pueden presentar los clientes si en caso haya un inconveniente dentro de las descargas. Entonces, también esto genera mucho más pérdidas económicas para la empresa. La falta de seguimiento y comunicación. Lamentablemente, el departamento principal pues tiene eso, ¿verdad? El no tener ese seguimiento de todos los casos. Entonces, cuando se pierde el seguimiento dentro de los clientes, ya vienen afectando más áreas, ¿verdad? Reclamo de los clientes, una mala atención, se les olvidó un seguimiento y tal vez a los 2 o 3 o a veces hasta 15 días atrás.
em, ya no retorna y cuando ya viene el problema es cuando ya se retorna y ya se valida que realmente pues no se dio ese seguimiento y se pudo haber evitado una gran molestia, un gran conflicto y cuando las cosas se tienen que solucionar de manera inmediata, pues a veces los costos son mucho más altos. Y el problema de transporte, ¿verdad? Que este es un 10%. Realmente nosotros con nuestros transportistas no tenemos tanto problema, si es algo mínimo. Sin embargo, sí contamos con yardas que son muy lejanas o yardas que se cotizan por medio de citas dentro de subasta. Entonces, cuando es así, pues definitivamente son cosas que salen fuera de nuestro alcance, pero sin embargo sí nos afecta dentro de ese periodo de embarque que nosotros manejamos para poder descargarle al cliente en tiempo, ¿verdad? Ya sea que incluso también contamos con una temporada bastante alta en retraso de embarque, que son las temporadas de nevada. Estos son por circunstancias climáticas dentro del país de Estados Unidos, que esto no podemos nosotros como estipular va a durar 2 o 3 meses, sino que simplemente a veces inicia en enero y finaliza en junio. Entonces, esto sí no es algo que podamos controlar del todo, pero sí viene a afectarnos dentro de este problema que tenemos como principal, ¿verdad? ¿Qué hallazgos encontré? Pues el principal hallazgo que yo encontré fue la falta de coordinación y comunicación entre las áreas, que esto más que todo provoca los cambios y que los procesos no se gestionen en tiempo. El poder hacer por ejemplo, cuando nosotros optamos a recibir una orden de nuestro cliente y la empezamos a cotizar para poder ver cuánto vale la grúa, em, por X o Y razón. Entonces empezamos a postearla, empezamos a postearlo, le empezamos a preguntar a nuestros grueros que son como que los de casa, los que trabajan diariamente con nosotros y tienen rutas diferentes. Entonces, si no se hace la coordinación en los 2 días que nosotros tenemos como gracia, definitivamente el tercer día va a ser mucho más difícil porque a veces nuestros usuarios a nosotros les escribimos hoy y nos contestan tal vez mañana o a veces son 24 horas de respuesta la que ellos nos dan. Entonces ahí llevamos un día atrás esperando que esa subasta pues no dependa de citas o no sea una de larga distancia. O se olvide la orden y no se esté coordinando en tiempo, y eso pues ya lleva un tiempo corto que al final pues se va a hacer mucho más extenso dentro del proceso operativo para poder coordinar esa gestión. Entonces, el no tener esa comunicación entre áreas provoca esos cambios y también provoca que no se generen en el tiempo adecuado y en el tiempo correcto. También incluso los embarques, ¿verdad? El que a veces las yardas están muy saturadas y las tenemos que trasladar a yardas externas. em, si nosotros no coordinamos la entrega de ese vehículo a nuestra yarda principal, que es de donde se embarcan desde las navieras, entonces eso también nos ocasiona un problema porque tenemos como que ese tiempo que está fluido, que no está contemplado dentro del proceso operativo, y eso pues nos va a nosotros provocar ya sea que tengamos que embarcar un vehículo que tal vez no se tenía que embarcar y que el vehículo que sí tenemos que embarcar pues se quede esperando, pues porque al final, como digo, no podemos retrasar o no podemos soltar el contenedor porque entonces regresaríamos a la fila inicial. Entonces, creo que eso es lo más importante que encontré dentro de este problema, que no tengamos una buena comunicación interna entre áreas. Esto nos ayudaría a nosotros a fluir y que también no se den los seguimientos de manera constante y que no se tenga esa pauta dentro del departamento de que tienen que tomar en cuenta que todos los reclamos, todas las grúas se tienen que coordinar en los tiempos establecidos. ¿Qué evidencias? Por seguridad de la empresa no puedo mostrar evidencias como fotográficas o porque es algo muy confidencial, pero sí puedo describir qué evidencias fueron las que he visto y he encontrado, ¿verdad? Que es el registro de vehículos con fechas fuera de la fecha programada. Este es otro caso que muy probablemente a veces a la operativa que ingresa órdenes en el sistema, se le olvida por completo, o tal vez sí se coordinó y todo en tiempo, pero se le olvida por completo ingresar la orden, entonces viene y la ingresa 2 días después. Entonces, la fecha que está colocada va a ser no la de, por ejemplo, no la del 20, sino la del 22. Entonces, eso quiere decir que el vehículo va a llevar 2 días de retraso porque cuando Origen descarga para poder embarcar, esa se quedaría como que muy hasta abajo, porque nosotros trabajamos contra 2 días vencidos. Entonces, al final, ese vehículo va a tener un retraso por un mal ingreso typeado dentro del sistema
y que no se confirmó ni se corrigió ni tampoco se informó al área específica de origen para poder embarcarlo, ¿verdad? Entonces, también eso es como que una de las evidencias más comunes que he encontrado, los cambios de fecha de embarques, que esto sin duda es algo que también nos genera un poco de retraso, no tanto, pero sí es algo fuerte, ¿verdad? Que tal vez el área de origen realice una modificación dentro del sistema y no la realice de manera correcta y coloque las fechas de manera tardía o a veces muy adelantada. Entonces, a veces entre el registro se va perdiendo porque recordemos que nosotros trabajamos con filtros, o sea, con filtros de reportería. Entonces, cuando sacamos un filtro, digamos, hoy voy a trabajar día 20 y 21, saco el 20-21, pero si esa orden está ingresada el día 23 se quedó, o sea, se quedó y correspondía a los días que estábamos trabajando. Entonces, muy probablemente también esto siento que fue un fuerte que encontré y las demoras observadas durante el proceso de descarga, ¿verdad? Sin duda, pues esto es algo que nos pega muy a nivel operativo, el de descargar los vehículos a los clientes, porque también a veces les damos una fecha estimada, el cliente se va con la mentalidad de que esa fecha va a venir su vehículo y lamentablemente en el camino surgió un problema, no se hizo el registro bien, no se coordinó. No se recogió en subasta, tal vez incluso a veces los vehículos se quedan en subasta por mucho tiempo, se tiene que pagar almacenaje, entonces esas demoras que se observan, pues al momento de descargar, el vehículo quizás ya no va a venir en los 2 meses acordados, sino a veces puede venir hasta dentro de 3 o 2 meses y medio, ¿va? Que son 15 días, y tomemos en cuenta que nosotros, la mayoría de nuestros clientes son importadores que ya venden sus vehículos a clientes finales. Entonces, muchas veces los clientes finales pues tienen esa mentalidad que lo van a tener en tal fecha y tal vez no lo tienen. Entonces, eh, creamos también esa inconformidad con los clientes finales de nuestros importadores. Entonces, ahí también es una alza a perder clientes directos nuestros por el mal servicio y por no tener, no respetar las políticas de tiempo. Las desventajas del problema a corto plazo, el aumento de costos de almacenaje, ¿verdad? Eso sí es algo que podemos tocar totalmente. El almacenaje dentro de las yardas dentro de las yardas de origen y también el almacenaje en el momento de descarga, porque muchos clientes también se encaprichan que cuando se viene a su vehículo tarde, quieren que uno les haga algún tipo de descuento. Totalmente de acuerdo, pues porque estamos incumpliendo con el tiempo, pero eso también a nosotros nos ocasiona que él no quiere ir a traer su vehículo a la almacenadora, se acumulan más vehículos, hay que pagar más storage, hay que pagar incluso hasta a veces yardas externas, entonces todo eso también requiere costos inmediatos que se deben solventar a corto plazo, o sea, porque nosotros vamos pagando por ciertas fechas estipuladas a crédito que tenemos, ya sea con las navieras o con las almacenadoras. Entonces, eso es algo que sí o sí se tiene que cubrir para que la operación siga moviéndose. A mediano plazo, pues la disminución de la satisfacción de nuestros clientes, el mal servicio que se está brindando, el poco seguimiento que se pueda llegar a tener, pues sin duda a mediano plazo esto empieza a pegarle a la empresa, ¿verdad? En tema de reclamos, inconformidades, hay clientes que incluso hasta llegan 2, 3 veces a la semana dentro de la oficina, entonces al final también es incomodidad para las personas que trabajan dentro de la operativa. Y a largo plazo, pues totalmente la pérdida de clientes, que era lo que platicaba hace un momento, ¿verdad? El ser de una empresa siempre van a ser los clientes, no tanto o sea, sí, cómo se desarrolle, qué productos lance, pero el mantener dentro del mercado va a ser el cliente. O sea, el cliente es el que nos mantiene dentro del mercado, dentro de la competencia, dentro del giro de negocio. Entonces, el perder clientes actualmente pues ya lo estamos sufriendo, sí estamos teniendo una baja dentro de los embarques que esto también afecta a nivel operativo como personal porque empiezan a reestructurar, las personas que se quedan pues tienen que absorber esas plazas que se van quedando, pero ya va reducido, pero es un poquito más saturado el trabajo, entonces todo eso sin duda afecta a largo plazo, ¿verdad? Entonces probablemente nosotros el problema lo llevamos hace como un año y medio. Se han analizado varias soluciones, entonces pero ya al año y medio que tenemos, pues ya sí estamos sufriendo esa pérdida de clientes. Los clientes ya son muy difíciles de volver a convencer de que quieran volver a embarcar con nosotros y mucho menos dar referencia de nosotros, ¿verdad? Y acá quiero mostrar lo que es la gráfica de Pareto y causas principales, ¿verdad? Aquí tomé las 5 causas que son falta de coordinación entre operaciones, cambios de las fechas de embarque, demora de los procesos, falta de seguimiento y comunicación, que eso es algo muy fuerte,
problemas de disponibilidad y coordinación de transporte, que eso es más que todo el tema de las grúas, ¿verdad? Lo saqué en frecuencia, en porcentaje y el porcentaje acumulado que tenemos, ¿verdad? Para que nos dé el 100% como usted nos explicaba. Y al final, pues también el ponerle la gráfica de poder ver cuáles son los puntos claves y cuál es el problema que más nos afecta, que es la falta de coordinación de operaciones y transporte, y logística y transporte, ¿verdad? Sin duda, esto creo que sí es algo que se debe ir trabajando, mejorando. Sí he visto que lamentablemente, pues, como repetía, la hora es muy difícil recuperar a los clientes. Cuando uno recupera un cliente que ya hemos perdido, el cliente es más exigente, sabe que puede reclamar mucho más, sabe que corre el riesgo de poder que su embarque pues tenga algún tipo de tardanza y sin embargo pues también pide descuentos sobre la tarifa que ya ofrecemos, que para nosotros eso ya no viene siendo un negocio, sino que a veces solo absorbemos costos. Entonces, sin duda, si seguimos de esa manera, pues definitivamente la empresa pues va a tener un fracaso total. Entonces, este es como que el tema más principal. Y adicional coloqué lo que es el diagrama de causa y efecto, ¿verdad? O sea, aquí coloqué más que todo el personal, falta de coordinación, comunicación tardía, falta de seguimiento, personal no informado oportunamente. Eso es otra cosa que se puede dar, que a nivel gerencial no avisan o tiran comunicados y a veces las personas involucradas y de primer grado que tendrán que estar informadas son informadas 2 o 3 días después, cuando ya incluso, por ejemplo, se cerró una área por X o Y motivo, ya sea por problemas forestales, porque sí se puede dar ahí en Estados Unidos, por viento, por nevada o por temas de sociales, entonces se pueden cerrar algunas calles o algo así. Entonces, si no se informa al personal de grúas, nosotros seguimos coordinando y recibiendo las órdenes hasta que tal vez a veces un gruero nos dice, miren, ahí no hay ruta, ¿va? Y nosotros ya quedamos mal con el cliente porque tomamos la orden y le dijimos, pues sí hay ruta. Entonces, el informar ese tipo de detalles al personal principal, pues sí nos llega a afectar. Y procesos, ¿verdad? La falta de procedimientos estandarizados, cambios de fechas, falta de planificación de fechas de entrega, demoras en los procesos de descarga. Aquí en procesos quiero tocar falta de planificación de fechas de entrega. Nosotros manejamos unas fechas de entrega de recolecta de subasta hacia origen y manejamos unas fechas que el gruero con el gruero ya especialmente que él lleve el vehículo, que acumule cierta cantidad de vehículos y que nos lo lleve a nuestra yarda. Esto más que todo también porque recordemos que para que el gruero no haga tantos viajes, también no tenga una pérdida y que para él sea beneficioso también trabajar con nosotros. Entonces, cuando se hace ese tipo, a veces hay unos grueros que como nosotros no exigimos el que nos entreguen los vehículos, pues se hacen como que los olvidados, ¿va? Entonces a veces se pueden llegar a tardar hasta una semana en entregarnos un vehículo. Entonces es increíble cómo esa falta de planificación de entrega de vehículos, incluso con los grueros a nivel externo, nos está afectando de manera interna, ¿verdad? Entonces es como que algo que quería relucir. Tecnología e información desactualizada sobre el estado de los vehículos totalmente. Falta de alertas ante cambios de embarques, información que no se comparte oportunamente entre áreas, que es algo que también ya le comentaba al inicio. En el transporte, las demoras en los traslados de los vehículos por parte de nuestros grueros, la disponibilidad inmediata de transporte, pues hay unas rutas que son demasiado lejanas y a veces pues la coordinación es un poquito más difícil de realizar. Problemas de coordinación de vehículos de los retiros, cambios de rutas o tiempos de traslado. Esa es otra cosa. Nosotros actualmente pues cerramos lamentablemente una yarda por ello. Cerramos la yarda de California que más que todo en verdad darnos ganancia nos está dando una pérdida bastante grande. Entonces, ahorita pues perdimos una cierta parte de clientes porque no se avisó previamente de que no íbamos a coordinar grúas a California. Entonces, hay grueros que manejan, perdón, importadores que manejan incluso Cali y Delaware, entonces por la inconformidad de que no le estamos embarcando en Cali, pues tampoco nos dan la carga de Delaware. Entonces también eso nos viene a afectar a nosotros. El tema de logísticas, puedo decir que son las demoras de las descargas, falta de coordinación de los ingresos, acumulación de los vehículos, sin duda también. Eso es algo que nos pega porque recordemos que si acumulamos demasiados vehículos ya no vamos a poder estar recibiendo más órdenes o incluso hemos llegado hasta el punto o el extremo de alquilar yardas subcontratadas, ¿verdad? Que por ciertos tiempos o por ciertos días ellos nos permiten como resguardar los vehículos de nuestros clientes ya cuando el gruero los va a dejar, todo con el fin de primero resguardar al
el vehículo del cliente. Y dos, de no perder esa orden, ¿va? Problemas de almacenamiento temporal también, eh, factores externos, los cambios de itinerario de los buques, retrasos portuarios, factores climáticos y situaciones imprevistas, que era algo que yo tocaba ahí, ¿verdad? Y el tema climático de Estados Unidos. Ellos siempre tienen una nevada, la nevada el año antepasado y fue 3 meses, de enero a marzo, este año fue un poco más fuerte, la nevada duró de enero a principios de junio, se cerraron los primeros 3 meses fueron los más fuertes, se cerraron casi que todas las rutas. En abril, pues más o menos ya se iban abriendo algunas rutas. En mayo cayeron otras rutas que no estaban cerradas, se inhabilitaron y se abrieron otras rutas. Entonces también el coordinarnos también de esa forma, creo que son factores externos que definitivamente no tenemos como, eh, como decir, va a pasar aquí, va a pasar allá. Sí tenemos fechas estimadas, pero no sabemos cuánto va a ser, cuánto se puede llegar a tener la nevada. Pero sin embargo, sí considero a mi punto de vista que podemos planificar y tomar acción sobre esas circunstancias. O sea, sí podemos como prepararnos o anticiparnos para poder decir, bueno, esta fue alta, si fue alta, ¿en qué nos afectó? ¿En qué podemos mejorar, verdad? Y esto sería todo todo dentro de la presentación, licenciada. Le agradezco mucho por su atención. Que pase feliz tarde.